Lección número 7. Propulsión OVNI. La astronáutica actual se basa en una aplicación práctica del principio de acción y de reacción, que ha permitido crear el motor cohete. Según este principio, a toda acción corresponde una reacción igual. El electromagnetismo o campos de fuerza electrogravitacionales parece que está relacionado con las características OVNI. Over declaró que el fenómeno OVNI excluye cualquier medio conocido de propulsión. Dijo que la única excepción estaría constituida por un aparato antigravitatorio. En 1953, el gobierno de Canadá creó el proyecto Magnet. El mismo se inició con el propósito de construir un aparato aéreo discoidal movido por fuerzas electromagnéticas. Las ventajas de la teoría del campo gravitatorio frente a los motores de reacción con combustibles químicos son: primero, bajo costo de energía; segundo, solo existe una forma de aceleración, fuerza de gravedad ejercida por la Tierra sobre cada partícula y átomo de su masa. Al estar sometido a los efectos de un campo gravitatorio propio, el tripulante no experimentaría la menor molestia. Tercero, el aparato sería susceptible de alcanzar enormes velocidades en el interior de la atmósfera terrestre. Existen hipótesis relativas a las características exhibidas por los OVNI durante sus vuelos a gran velocidad para explicar que resultan indemnes a la fricción. La idea básica es que el campo de energía influye y captura el aire en su inmediata vecindad. El único resultado apreciable sería un efecto de aureola y de halo rodeando al OVNI. Cuarto, las velocidades próximas a la luz o iguales a esta se podrían alcanzar fácilmente, pues es concebible que se pueda viajar a lo largo de líneas magnéticas de fuerza o radiaciones semejantes. El proyecto Magnet se inició con gran sigilo. Su jefe, Wilmer Smith. Smith llegó al convencimiento de que existían grandes naves portadoras de pequeñas unidades. Estas se hallarían a gran altura. Como medio propulsor podían utilizar la desintegración nuclear, la conversión masiva de energía o los rayos cósmicos. Pero sus experiencias en el laboratorio indicaron que los auténticos discos utilizaban campos magnéticos de fuerza y no se descartaba que las naves nodrizas hicieran lo propio. El Instituto Carnegie de Magnetismo Terrestre admitió haber realizado nuevos descubrimientos respecto a la ionosfera, en la cual se pueden descubrir en el futuro tremendas fuerzas magnéticas desconocidas aún. Algunos sabios de la Sociedad Interplanetaria Británica se manifestaron en favor de los campos externos de fuerzas como medio propulsor de las astronaves. En distintas partes del mundo se trabajaba en laboratorios secretos en el estudio de la antigravedad unida al electromagnetismo. Y para los científicos canadienses, la premisa básica es la que es posible producir un sumidero magnético en el interior del campo terrestre, es decir, una región en la cual el flujo magnético fluya a una velocidad controlada, desprendiendo parte de su energía potencial en el curso de este proceso. Este sumidero tendría algunas ventajas. Primero, se podría obtener energía eléctrica del colapso del campo magnético terrestre. Segundo, podrían crearse poderosas fuerzas de reacción en un anillo conductor que rodease el sumidero, suficientes para soportar una nave e impulsarla. Tercero, si el promedio de flujo magnético pudiese modularse, las perturbaciones magnéticas resultantes podrían emplearse con fines de comunicación. Teoría del capitán Plantier. Sugiere que las astronaves extraterrestres utilizan un campo gravitatorio propio. René Plantier elaboró su teoría mucho antes de que se oyese hablar de OVNI. Suponía que la fuerza necesaria para la propulsión venía proporcionada por los rayos cósmicos. Una buena parte de estos rayos atraviesa nuestra atmósfera, llegando al nivel del mar en una proporción de una partícula por centímetro cuadrado y por minuto. Aprovechando la energía de los rayos cósmicos o de los fotones, los OVNI producirían un campo de fuerza propio
que al superponerse al campo de fuerza natural, daría una resultante siguiendo la cual se desplazaría el disco. No habría ningún inconveniente para que este aparato se desplazase por los espacios interestelares a velocidades próximas a la luz, no siendo ninguna exageración la del orden de los 100.000 kilómetros por segundo, ya que para su propulsión utilizaría los mismos rayos cósmicos o la energía lumínica. Propulsión iónica. La posibilidad de utilizar sistemas de propulsión eléctrica en las astronaves ha sido estudiada por los astronautas terrestres. Una astronave que sacase su propia energía propulsora del espacio reduciría a cero el peso muerto. Por ejemplo, una astronave que pudiese aprovechar el tremendo potencial que al parecer existe en la ionosfera en forma de iones sueltos o en el espacio exterior en forma de rayos cósmicos y átomos de hidrógeno. Hiperpropulsión. Tal vez existan en el espacio agujeros o túneles. Quizás sea posible efectuar una gran cantidad de saltos cuánticos por segundo, si como lo sugiere el análisis de los principios mecánicos de Ernest Mach, la inercia es un efecto inductivo producido en la materia por el campo gravitatorio del universo. ¿Quién sabe si una nave no podrá ser aislada de ese campo durante su viaje y no ofrecer así resistencia a la aceleración? No podemos afirmar qué método semejante será inventado. Ello equivaldría a decir que hemos descubierto ya todas las leyes básicas de la naturaleza, pero si no es dable afirmar que no poseemos pruebas de que existan leyes que permitan una hiperpropulsión, en cambio, no faltan buenas razones para dudar de su existencia. Pensamiento. Tradiciones escritas nos hablan de máquinas voladoras impulsadas por el pensamiento. La física rechaza enérgicamente esto. En todo caso, el pensamiento es un tren de ondas y como tal puede actuar sobre la materia como cualesquiera otras ondas. Con respecto al combustible, la fuerza impulsora que los movía se obtenía mediante el mercurio, y tras un estudio cuidadoso de estas máquinas volantes, se desprende que un buen número de ellas se impulsaban por medios fotónicos, de modo que la luz, en esencia, es el agente movilizador. Otras más, por trenes de ondas de naturaleza desconocida. En fin, hay una gran variedad en los sistemas de impulsión de estas máquinas según los adelantos de que disponen las diferentes razas extraterrestres. A pesar de todas las teorías que circulan sobre la posible forma de propulsión que utilizan las naves extraterrestres, debemos convencernos que no pasan de ser meras hipótesis que intentamos ante el agotamiento de nuestras leyes físicas. Además, para resolver los problemas del fenómeno ovni, utilizamos lógicamente nuestro punto de vista, pero desconocemos el de ellos, los extraterrestres. Cuestionario de la lección número 7. Pregunta número 1. ¿Qué característica de movilidad tienen los ovni? Pregunta número 2. ¿Por qué, a su criterio, los ovni vencen la ley de la inercia? Pregunta número 3. ¿Qué explicación dio Wilbur Smith? Pregunta número 4. ¿Qué maniobra ovni le llama más la atención? Pregunta número 5. ¿Los ovni pueden ser propulsados por el pensamiento? Pregunta número 6. ¿Por qué no se destrozan en las maniobras ovni esos aparatos y sus ocupantes? Pregunta número 7. ¿Tiene razón el capitán Plantier? Pregunta número 8. ¿Puede ser posible la hiperpropulsión? Pregunta número 9. ¿Qué es el sumidero magnético? Pregunta número 10. ¿Por qué no producen sonido los ovni? Conteste estas 10 preguntas de la lección número 7 para obtener así su diploma y envíelas a CEP, Centro de Estudios Psicoespaciales, cursos por correspondencia, casilla de correo 35, sucursal 29B, 1429, Buenos Aires, Argentina. Lección octava. Contactos extraterrestres. Una de las características del hombre es su incansable curiosidad y su afición
a hacerse preguntas a las que momentáneamente no puede responder. Pero estas preguntas son las que han originado en todos los tiempos los grandes descubrimientos. Hoy está en la mente de todos una pregunta más. ¿Existen seres pensantes en el universo? Podemos estar seguros de que ya hay una serie de hombres que no se detendrán hasta hallar una respuesta. Y si ellos no lo logran, sus descendientes continuarán investigando. El admitir, solo como posibilidad, de que existen otros seres pensantes en el cosmos provoca todo tipo de reacciones. Maravilla, temor, indignación y sobre todo, curiosidad. Hay que averiguar si ello es posible. Sobre los ovni ya se ha hablado en la primera parte del curso. Que existen objetos volantes no identificados es un hecho totalmente real. En lo que todavía nadie se ha puesto de acuerdo es en si son o no de procedencia extraterrestre. Sin embargo, este fenómeno ha contribuido a que la humanidad pensara más que nunca en la posibilidad de mundos habitados, o bien, siguiendo otra línea de pensamiento, la gente ve ovnis porque cree en la existencia de seres extraterrestres. Se debe ir con mucha cautela al hablar de los ocupantes de las naves extraterrestres dirigidas. Los testigos que han visto algunos de dichos ocupantes los describen como seres de 2 metros o hombrecitos de 1,20 m de estatura, pasando por personajes de apariencia absolutamente humanos y con estatura corriente. Ahora bien, si ya en la observación de ovni se produce la natural excitación de un fenómeno misterioso y desconocido ante la presencia de seres que aparentemente son tripulantes de los extraños aparatos, la reacción varía del estupor al miedo de lo desconocido. De todos los casos relacionados con el fenómeno ovni, los que hacen referencia a contactos personales entre terrestres y tripulantes de las naves son los que han provocado una mayor ola de incredulidad y al mismo tiempo interrogatorios exhaustivos por parte de las autoridades de varios países. Sin embargo, si pensamos que los ovni son objetos tripulados o dirigidos por seres inteligentes, lo lógico es pensar que quienes lo manipulan también deben existir, ya sea seres vivos o simples robots, a no ser que se piense en el control a distancia. Pero, ¿a qué distancia? Aparte, la reacción más corriente, que es de sorpresa mezclada con miedo, en mayor o menor intensidad, se pueden observar otras 2 reacciones en la gente que se ha hallado ante la presencia de estos desconcertantes seres. Una, la de atacar a los extraños, impelidos por el terror a lo desconocido. Otra, que es posterior al suceso, la de creer que los seres avistados son una especie de dioses que vienen a salvar a la humanidad. En principio, no se han encontrado pruebas de que estos misteriosos seres abriguen ninguna intención hostil, pero tampoco parecen demostrar o denotar un interés científico por un planeta y una civilización desconocidos. No obstante, todo esto es muy discutido. Hasta que no se encuentren pruebas más convincentes de que intentan entrar en contacto con la gente, especular sobre todo lo que pretenden es dejarse llevar por la imaginación, corriendo el peligro de que en el caso de llegar a un contacto real, la actitud de la gente esté deformada. Tipología de los seres extraterrestres. El estudio de las distintas tipologías está realizado en base a las estadísticas del ingeniero Aimé Michel de Francia, doctor Jacques Vallée, un francés que trabaja para la NASA, doctor en astrofísica de la Sorbona de París, Jarder Pereira de Porto Alegre, doctor Walter Buehler de Río de Janeiro, doctor Carlos Paz García de Lima, Perú, secretario del Congreso Internacional Aeroespacial, realizado en Mar del Plata, Argentina, en 1969. ¿Cuáles han sido los fines de este estudio? Establecer una clasificación de los diversos ocupantes de OVNI, una exposición detallada de su comportamiento y otros datos en relación con su actividad. ¿Cuál ha sido la hipótesis de trabajo? A. Argumentación sobre la existencia de extraterrestres. El criterio de la verdad es la evidencia. Y la evidencia es cualquier cosa que aparezca tan clara en nuestra inteligencia que la duda no tenga razón de ser. En estas condiciones, los argumentos son la constante observación de los ocupantes,
la gran diversidad de las regiones donde se observaron, la variedad en los niveles intelectuales de los testigos, así como la de las clases sociales de los mismos. Todas estas condiciones constituyen un criterio de la realidad fundado en la real evidencia de los hechos. B. Argumentación referente a la posibilidad de un estudio de los extraterrestres. Teniendo en cuenta que los ocupantes de los ovni se presentan con una apariencia física comparable a la del hombre, se sirven, al igual que nosotros, de máquinas para sus desplazamientos. Tienen un comportamiento social que se puede relacionar con el nuestro. Llegamos así a la conclusión de que ha sido posible emprender un estudio racional de esos seres con una probabilidad de error que sea aceptable. A pesar de que se puede clasificar en tres grandes tipos, los seres extraterrestres son el común denominador de seres antropomórficos. Tipo 1, seres bajos de hasta 1,20 m de estatura. Tipo 2, seres medianos de 1,20 m hasta 2 metros de estatura. Tipo 3, seres altos de más de 2 metros de estatura. A los fines de nuestro estudio y para clasificar mejor con diferentes casos tipo y actitudes de los humanoides, los hemos clasificado en 9 tipos diferentes para una mejor comprensión de nuestro alumno. ¿Cuál ha sido el sistema de clasificación? Los puntos básicos que han servido para la clasificación han sido los siguientes. Clasificación según la forma, según hayan usado o no escafandras, según en función de las características corporales y faciales de los ocupantes. La clasificación por la forma de los ocupantes ha demostrado que en la casi totalidad de los casos, 95,8%, la forma era humana, con formación antropomórfica. Partiendo de esta constatación, se ha decidido establecer primero una clasificación en tipos de seres de forma humana y reportar seguidamente y por separado los casos de forma no humana. De acuerdo a esto, se operó de la siguiente manera. Los tipos 1 al 5 no llevan escafandras. Los 7 utilizan una semi-escafandra como un casco o máscara de gas. Los tipos 8 y 9 utilizan escafandras. Veamos nuestras 9 tipologías de seres extraterrestres. Tipo número 1, seres normales. Son los seres de talla normal a grande, es decir, una estatura entre 1,65 m a 2 metros, a veces una altura mayor, cabellos rubios y cortos, en menos casos color negro o castaño, piel blanca, normal, ojos, cejas, boca, totalmente normales. Los vestidos se parecen a uniformes o trajes de una sola pieza, color gris plateado u oscuro, capuchón ajustado a la cabeza como de monje, botas cortas, 3/4, corpulencia normal tendiendo a frágil en la mayoría de los casos. El vestido tiene una especie de cinturón como de cuero, su actitud es pacífica y la comunicación es telepática, aunque los testigos hayan expresado que hablan en su misma lengua. Esta consideración es porque no se les ha visto mover los labios. A veces utilizan una especie de bola luminosa que el ser sostiene en una mano. Cuando levanta las manos, el testigo nota que sus fuerzas desaparecen, se siente invadido por un embotamiento y este es el único tipo en que han abundado más mujeres que hombres. En general, todos los casos se han producido en Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Australia. Daremos para cada tipología un caso típico. Para la tipología número 1, caso típico, caso Pereira. Testigo, Ramón Eduardo Pereira. Fecha, 20 de julio de 1965, hora 8:30, lugar San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Su protagonista es Ramón Eduardo Pereira, argentino, 38 años de edad para aquel momento del acontecimiento, comerciante, casado, con 2 hijos de 14 y 11 años de edad. Un buen vecino y muy respetado por toda la gente de Villa La Florida y San Francisco Solano.
que esgrime como certificado de buena conducta haber trabajado toda su vida para hacer su casa y su negocio con sus propias manos, haber comprado su camión y su auto como carnicero, lechero y panadero desde niño, con 16 y hasta 18 horas de trabajo diario. Su otro hallazgo es haber sido conscripto en San Martín de los Andes, con esmero y dedicación, como lo constatan sus certificados, dado por sus superiores y que exhiben en las paredes de su humilde pero limpia y arreglada casa. El Monte de los Curas, a 18 kilómetros de Buenos Aires, que está dentro del campo, denominado también de los Curas, ya que hace años había un viejo monasterio, y ahí es el lugar del suceso. Ese campo de los Curas, ubicado en Villa La Florida, es bordeado por el camino Donato Álvarez, que une San Francisco Solano con el camino Pasco. La fecha, 20 de julio de 1965, a las 8:30 de la mañana, un día de llovizna persistente y muy nublado. En su camioneta particular, haciendo su habitual recorrido de reparto de leche y pan, Ramón Eduardo Pereira viaja por el camino Donato Álvarez cuando ve a su izquierda que cae desde el cielo lo que él llama un paracaídas luminoso. Detiene su coche, baja, camina unos 500 a 600 metros para pasar un pequeño arroyuelo y un terraplén de las vías de ferrocarril General Belgrano, que une La Plata con la estación Nueva Pompeya en la capital federal argentina, Buenos Aires. Al llegar al bosque, se encuentra no ya con ese paracaídas luminoso, sino con un pequeño avioncito, como él dice, de escasos 2 metros de diámetro, de forma ovoide, sin alas ni hélices, sin remaches ni junturas. La parte inferior es una semiesfera de acero, con 2 escapes a los costados, y en la parte superior otra semiesfera de plástico o algo similar. Los mismos están colocados espalda contra espalda, y frente a ellos tableros con luces. En uno de los asientos, colocados espalda contra espalda, hay un ser vestido con un mameluco gris y una capucha de la misma tela. Este individuo no ve a Pereira, quien rodea el aparato observando todo en detalle. Pereira sobrepasa el aparato por su parte trasera, camina unos 5 metros hacia el interior del bosque y ve entonces a unos 30 metros del aparato, junto a un árbol, a otro individuo con un papel en su mano derecha mirando el cielo. Pereira sigue caminando unos pasos más y el ser que está junto al árbol gira, ve a Pereira y comienza a caminar velozmente hacia él. Ambos se cruzan. Pereira le pregunta si necesita algo, ya que piensa que es un avión que ha tenido un desperfecto. No recibe contestación alguna. El hombre sigue su rápida trayectoria hasta el aparato. Llega a él, pone la mano sobre la parte transparente que le corresponde a su asiento anatómico, se levanta esa tapa, introduciéndose entonces el piloto en su asiento anatómico correspondiente. Pereira no observa ni botones ni perillas como para abrir esa transparente parte superior, a pesar de haber estado tan cerca. El piloto, colocado ya dentro del aparato, siente el protagonista un ligero sonido de soldadura autógena que sale de los escapes de los costados y el aparato comienza a elevarse lentamente en forma vertical. Se detiene a unos 30 metros por encima de la copa de los árboles y luego emprende una veloz carrera en el cielo, perdiéndose en él como si fuera una luz alargada, como un meteoro ascendiendo. Pero veamos cómo eran los seres que vio Ramón Eduardo Pereira. Tenían entre 1,75 m y 1,80 m de estatura, complexión fuerte, vestían mameluco gris plomo, una capucha como de monje de la misma tela. El hombre que estaba dentro del aparato la tenía puesta, mientras que el que estaba afuera la tenía tirada sobre los hombros. Detalle muy significativo. Colgaba de su cuello un par de gemelos, quizá un poco más grandes que los comunes, en su pierna derecha una cartuchera. Además usa un cinturón con hebilla plateada y botas 3/4, posiblemente de cuero. Era rubio, peinado para atrás, cara totalmente normal, con rasgos más fuertes que los comunes, un ser común y normal que lleva a repetir en forma sistemática a Ramón Eduardo Pereira que lo que él vio fue un aparato hecho por los rusos. Pereira no tiene ningún preconcepto
sobre platos voladores, platillos volantes, ni ha leído nada sobre ellos. Tarda muchos días en contar su experiencia porque cree que ha vivido un sueño y tiene miedo al ridículo. Pero luego de distintos exámenes físicos y psíquicos, Ramón Eduardo Pereira ha quedado como un excelente testigo calificado de un contacto con posibles habitantes extraterrestres. Tipología número 2. Seres de pequeña estatura, como si fueran niños. Talla de 1 metro, 1,40 m, cuerpo normal, anchas espaldas, ojos ligeramente oblicuos, color de la piel verde tendiendo a veces a oscuro, rostro normal, vestido uniforme azul claro, en la cabeza llevan a veces una especie de casquete o de casco, frente amplia y cuando se les han visto los cabellos son negros. Actitud agresiva, a veces de rapto, no hay diálogo. La mayor cantidad de casos se han producido en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, y el caso típico para esta tipología número 2 es caso Socorro en Nueva México y en la Argentina, caso Peccinetti Villegas, lugar Mendoza, República Argentina, fecha 30 de agosto de 1968. El caso Peccinetti Villegas y otros sucedidos en Mendoza provocaron una real polémica y psicosis en esa provincia que llevó a prohibir a su jefatura de policía, por primera vez en el mundo, hablar o hacer reuniones sobre el tema OVNI. La noche del 31 de agosto de 1968, en las afueras de Mendoza, dos empleados del casino de Mendoza, dos croupiers, van a vivir un momento inolvidable para ellos, para la Argentina y para la historia platillista. Dos seres terráqueos, dos mendocinos que se contactan con 5 seres extraterrestres que salen de un platillo volante aterrizado en las afueras de la capital cuyana. El testimonio de Juan Carlos Peccinetti y Fernando José Villegas, que algunos tildan de mentira y otros de verdad, que algunos hacen reír y a otros pensar, suceden hechos y declaraciones que forman parte también de todo el suceso. Juan Carlos Peccinetti y Fernando José Villegas habían estado juntos el viernes 30 de agosto de 1968 reparando el viejo coche Whippet de 1929. Color marrón, patente 2999 de Mendoza, con carrocería Chevrolet 1934 y los habían estado arreglando en el taller mecánico de Tujas. Peccinetti había ayudado a su compañero de tareas en el casino de Mendoza, remolcando el coche de Villegas hasta aquel taller, y sucede el primer hecho significativo. Peccinetti olvida su sobre todo, su tapado. Ese es el hecho que va a determinar que los dos salgan juntos aquella madrugada del sábado 31 del casino, aunque vivan separados, uno en el norte de la ciudad y otro en el sur, y no sean frecuentes amigos tampoco. Pero esa noche tenían que estar los dos sobre el viejo coche de Villegas en la Prida y Neuquén, porque ahí tenían una cita trascendente. Era mediodía. Después de salir del taller, el auto funcionando perfectamente, Villeguitas, como le dicen sus compañeros, en forma muy cariñosa, no le notó nada raro a su coche. Fue a la estación de Jorge Calle y Perú y cargó la batería. Regresó a su casa, se acostó y durmió. A la noche, como de costumbre, se fue a trabajar al casino. Y Peccinetti lo encuentra a las 22:30 y le comenta el olvido de su abrigo. Peccinetti se quedó hasta después de las 3 y se encontraba muy fastidiado porque estaba sin el auto. El arranque, como ya le había pasado otras veces, se negaba a funcionar. Villegas cruzó el Bacará, estuvo con 4 amigos que lo invitaron a un café, se hizo tarde y salió Peccinetti que estaba sin auto. Si bien viven muy separados, le pidió ir a buscar el abrigo y luego llevarlo hasta su casa. Así accedió. Villegas es un hombre lúcido, lógico, coherente en su relato, que crea a pie juntillas en lo que dice, aunque no lo pueda probar en la misma forma. Juan Carlos Peccinetti es un muchacho serio, correcto, aparentemente hastiado del problema en los momentos en que se le hacían preguntas y que repetía monótonamente el mismo relato, quizá de haberlo hecho ya tantas veces. Villegas salió por la calle Perú, reconoce que nunca tomó ese trayecto, subiendo por Jorge Calle, sale derecho a su casa, pero esa noche no sabe por qué dobla luego de tomar la calle
hacia el sur, por la calle Olascoaga. Peccinetti estaba muy cansado, no conocía el camino hasta la casa de Villegas, pero recuerda que pasó por los galpones del ferrocarril San Martín. Villegas dobla en la calle Paraná, tuerce hacia la derecha por Coronel Moldes, dobla en Huarpes hasta la Prida y al llegar a ella toma Neuquén hacia el norte. Ahí, en la calle Neuquén, entre la Prida y Jorge Newbery, a más de 10 cuadras de la estación terminal del ferrocarril antecitado, que une Mendoza con Buenos Aires y con Santiago de Chile, ahí a las 4:32 del 31 de agosto, madrugada de un sábado muy frío, se detiene el automóvil. Peccinetti venía durmiendo en el auto, en ese momento se despertó y se sonríe, porque conoce que el viejo Whippet, con sus problemas permanentes de carburación. Villegas y Peccinetti narran en su declaración oficial. Villegas: me bajé por el lado derecho y fui hacia el motor. Peccinetti: yo también descendí. Villegas: al dar vuelta al guardabarro izquierdo, miré hacia el oeste y vi algo sorprendente. Suspendido a 1,60 m sobre el suelo más o menos, era un objeto semejante a 2 platos pegados por sus bordes y despidiendo una luz compacta. Peccinetti: el aparato tendría unos 5 a 6 metros de diámetro, de color gris muy oscuro, con una pequeña oscilación y sin tocar el suelo. Los protagonistas están a 30 o más metros del extraño aparato, cuando ven 5 sujetos que recién perciben cuando se adelantan 3 y quedan 2 más atrás. Sienten entonces una gran impresión, un poco de temor, no tienen ganas de correr, sienten como un relajamiento, un sentir nada. Solo estaban ahí, ellos 2 y 5 extraños sujetos que salían de un enigmático objeto. Villegas: los 5 sujetos se acercaron. Caminaban lentamente como personas comunes. Tenían las orejas recortadas por la luz del fondo. Eran como las humanas. No movían los labios y poseían rasgos comunes. Nunca pude mirarlos a la cara. Se me acercó uno de ellos a mi derecha y sin poder girar los ojos alcancé a ver, cuando salieron de mi visión directa, lo que el rabillo puede vislumbrar. Sentí a medida que ellos avanzaban 2 palabras en castellano como si fuesen mi mismo pensamiento. No temer, no temer. Las tenía aquí, en mi cabeza. Después escuché 3 vueltas al sol para estudiar costumbres e idiomas. 3 vueltas al sol para estudiar costumbres e idiomas. Cuando ellos venían caminando, Peccinetti pudo apreciar su estatura, 1,50 m más o menos, y su ropa enteriza. Todos vestían igual, especie de buzo u overoles, como lo de los corredores de autos. Tenían las cabezas grandes, eran totalmente calvos, y le tomaron la mano izquierda a Villegas, y también hicieron lo mismo con Peccinetti. Las manos no las vieron en ningún momento. Uno de ellos da un pinchazo en los dedos. En el caso de Villegas, las huellas de las 3 incisiones son mucho más profundas que las de su compañero Peccinetti. Cuando esto sucede, en sus pensamientos se meten las frases no temer, las matemáticas son el idioma universal, nosotros tenemos el dominio de la gravedad, no temer, no temer. 2 seres habían quedado atrás, 3 estaban al lado de los protagonistas. En cierto momento, los 2 de atrás se adelantan, sobre todo uno de ellos que trae una especie de rueda del tamaño de una bicicleta chica. Esa pantalla circular iluminada muestra imágenes en colores. Aquí el relato se hace prácticamente exacto en palabras. No se contradicen en nada absolutamente. En esa pantalla circular ven una catarata con abundante agua. Estaba fija en colores y luego se apagó. Sale un hongo atómico como una nube grande. Se veían contra el azul del cielo. Después vieron las cataratas por segunda vez. Sin agua, las mismas rocas, los mismos árboles, pero desnudos. Parecía un paisaje terrible de invierno. Luego advirtieron un chisporroteo en el auto, las señales que quedaron luego en el estribo y puerta izquierda del auto. Los 3 extraños se fueron juntos, se unieron a los otros 2, caminando normalmente y llegando hasta la zona iluminada. Los 5 subieron por un haz de luz, ese haz de luz compacto que salía del objeto como si fuera una escalera mecánica, uno tras otro. Entrando el último en el aparato, la luz se apagó, hubo una explosión que produjo un flameo en nuestros pantalones, dice Villegas, como un fuerte golpe de aire y el aparato se perdió en el cielo.
Las testificaciones del caso pueden verla en nuestro libro, Un hombre en universo, de Fabio Serpa, libro número 3 de nuestra colección Cuarta Dimensión, páginas 74 y siguientes. Caso Peccinetti y Villegas, un caso excepcional de tipología número 2. Tipología número 3. Seres de cabellera larga, angelicales, los también llamados contactos parapsicológicos. La talla varía de 1,65 m a 2 metros, cabellera rubia, cae por la espalda, cuerpo robusto, ojos oblicuos, mentón normal tendiendo a puntiagudo, piel blanca, vestimenta color marrón oscuro y ajustada, cinturón muy ancho, en la mayoría de los casos iban descalzos. Poder telepático en que el testigo siente una especie de presión mental. Actitud mesiánica. Los casos se han producido en Brasil, Chile, México, Inglaterra y Estados Unidos. Los seres de esta tipología se los denomina seres angelicales, pues George Adamski, en 1952, un simple aficionado a la astronomía que residió en el desierto de California, tomó contacto con un ser que él pensó era venusino. Lo llamó así porque este extraño personaje marca en la arena un planeta número 3, Tierra, con un planeta número 2, Venus. George Adamski inicia toda una corriente de opinión que ha vuelto a ubicarse en Europa a través del mayor Hans Petersen de Dinamarca, Carl Veit en Alemania, que son los adamskianos, igual que el mayor húngaro Holman von Kibitsky de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos ellos son los patriarcas de los contactos de Adamski, y esto sería totalmente emparentado con los contactos parapsicológicos o los contactos telepáticos. En verdad, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de personas que dicen se contactan telepáticamente con seres extraterrestres. Pero atención, la ciencia hasta el momento no tiene los mecanismos suficientes para saber la verdad o la mentira de esos supuestos contactos telepáticos. Sí sabemos que la telepatía es posible más allá del tiempo y más allá del espacio. La telepatía es estudiada por la parapsicología, la comunicación de mente a mente, y es totalmente positiva. Pero si usted me dice que se contacta con un ser extraterrestre, no sabemos cómo comprobar ese contacto. Es más, existe un interrogante que como estudiantes de esta paraciencia deben tener presente. ¿Por qué los supuestos contactados no presentan fórmulas, algo técnico que pueda ser experimentado para afirmar la realidad del suceso? Les aconsejamos también ver nuestro curso por correspondencia de parapsicología, donde tocamos exhaustivamente en una lección completa el caso de la telepatía. Nosotros investigamos un contacto que suponemos puede servirle a ustedes para tomar la realidad de esta tipología número 3 o también la realidad de los contactos parapsicológicos. Y un caso típico puede ser caso Cigarrales, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Sucede el 10 de junio de 1968. Y lo investigamos en esa época con el doctor Oscar Galíndez de Córdoba, conjuntamente con la gente de esa localidad. A este caso le llamamos Cigarrales, porque la protagonista es una pequeña población situada en las afueras de Córdoba. Muchos cordobeses tienen allá su casa de fin de semana. En este caso, vamos a tener dos protagonistas. Jorge Yarú, suboficial de la Marina de Guerra Argentina, un hombre que es técnico mecánico, siendo muy preciso y muy exacto en sus afirmaciones. Y luego, otra señora también protagonista del suceso, la señora Adela García. A las 3:30 de la madrugada del 10 de junio de 1968, Jorge Yarú sale de su casa porque escucha un ruido muy extraño, una especie de ronroneo o también de zumbido de avión. Se ubica a efectos de localizar él mismo, pero no ve nada y regresa a su hogar. Pero nuevamente escucha el ruido y sale mirando hacia un terreno baldío, observando algo que le llama poderosamente la atención. Quedará así durante 45 minutos en observación. Él ve un aparato volante que dice ser un aparato norteamericano,
no cree en los ovnis y, sin embargo, el objeto es un típico platillo sopero invertido, una especie de cúpula en la parte superior y otra en el inferior. Tiene 1,50 m de ancho y 6 metros de largo. Va girando permanentemente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo mira y, como es un técnico mecánico y le gusta su profesión, dice: qué linda forma tiene ese aparato. Debe ser una prueba de los norteamericanos. Después de 45 minutos, a las 4 de la madrugada, comienza a elevarse el aparato y se pierde en las sierras de Córdoba luego de hacer prácticamente un ángulo de 90 grados. Imposible para la tecnología actual. Yaru dice que es extraordinario. Estos norteamericanos han inventado un aparato sensacional. Y ustedes saben que los Estados Unidos no han inventado aún ningún aparato similar al visualizado por Jorge Yaru. Después de este suceso, hay algo realmente importante. Piensen en un día de junio en Córdoba a las 4 de la madrugada, invierno con mucho, pero mucho frío, y Jorge Yaru siente la necesidad de ir a bañarse, de limpiarse, dice él, y lo hace en un arroyuelo. Un hombre práctico, preciso, después que se aleja del plato, el ovni, dice: yo no me explico por qué tuve la necesidad de ir a bañarme. Me di un baño muy lindo y con el agua totalmente helada, teniendo agua caliente en el baño, en el servicio de su propia casa. Crucemos la calle de la casa de Jorge Yaru y ahí enfrente está la casa de la señora Adela García, que vive con su hija. Ella esa noche no se encontraba en la casa. La señora García sí, y explica con lujo de detalle todo lo que vio. Empieza a escuchar un ronroneo y zumbido de abejas igual que Jorge Yaru. Sale de la casa y, orientándose hacia el terreno baldío, no ve el aparato como lo describe su vecino. Ella ve una nube con forma de triángulo que envolvía y dice que era Dios. Ella es espiritista. Dice que Dios retornaba en una nube. De esta especie de nube empieza a descender un ser gigantesco, rubio, cabellos largos, parecido a Jesús, que parece dirigirse hacia el jardín de la casa. Ella va hacia él y se hinca de rodillas frente al ser, y cuando se va a levantar, el ser ya había desaparecido. Mira hacia la nube, ya no estaba tan precisa como antes, y finalmente desaparece rápidamente. En el lugar del sitio baldío aparece pasto quemado. Algo estuvo ahí. La nube de la señora García y el aparato de Jorge Yaru. ¿Quién de los dos dice la verdad? ¿Hubo una nube ahí, como la nube de la Biblia? ¿O hubo un aparato físico, tecnológico de nuestra actualidad con las medidas iguales a los platillos volantes? ¿Existía o existió el ser extraterrestre gigantesco de 2,50 m de estatura? ¿Existió realmente? Quizá. Es una gran incógnita, nunca la develaremos, quizá. Ella, la señora García, protagonista, marca el lugar donde apareció el ser. Está totalmente convencida de lo que expresa y no está de acuerdo con Jorge Yaru. Y aquí la gran incógnita. ¿Qué le parece a usted esa necesidad de irse a bañar, un hombre práctico a las 4 de la madrugada, un día de invierno infernal, ahí en la provincia de Córdoba, en la República Argentina? Los contactos parapsicológicos, un gran interrogante. Es posible que pase mucho tiempo sin que logremos saber absolutamente nada. Seguramente vamos a tener que avanzar mucho en nuestra ciencia de la parapsicología para llegar a comprender toda la dimensión de esta tipología número 3. Hay un terreno de nadie que la ciencia manotea, moviéndose a tientas, y es el mundo de lo invisible. Cada uno verá, muchas veces, lo que quiso ver. Tipología número 4. Son los seres bajos, de piel arrugada, como si fueran viejos. 1 metro a 1,40 m de estatura.
sin cabello o con cabello muy corto, la cabeza más grande de lo normal sin proporción con el cuerpo, boca como una hendidura. Atención, que las tipologías 4 y 5 son bastante similares, como si una constituyera un subtipo de la otra. Hay rasgos similares, por ejemplo, en estatura, pero se diferencian en la forma de la boca y en las actitudes en cuanto al comportamiento social. Nariz puntiaguda, piel blanca amarillenta, como si fuera quemada, pasos largos y piernas cortas, cuerpo normal, los ojos son redondos, vestimenta de color gris con boina o gorra plana, actitud pacífica, pero sin ninguna tentativa de diálogo. Casos típicos, estudio realizado por Aimé Michel en la oleada de 1954 en Francia, en Europa. Aquí vamos a encontrar los ovnis caídos en Estados Unidos y en Venezuela, en el desierto de Nueva México. En 1948 cayó un ovni, costó mucho abrirlo, fue una comisión de 8 científicos y se hallaron con 16 cadáveres en su interior. Además del metal, una especie de aluminio en estado puro, se había quemado una especie de tiradores en la parte superior. 2 tiradores en la parte superior y 1 en la parte inferior. Este último se cree fue el que provocó la caída. Los 16 seres no murieron carbonizados, como han dicho muchos, sino que estaban enrojecidos, asfixiados, pues la piel es naturalmente como quemada, y esto es lo que llevó a la confusión. El suceso de Nueva México sabemos que es real porque el hospital Walter Schur de la Marina de Guerra de los Estados Unidos intervino y analizó a esos seres. Además, aseveraciones posteriores del gran investigador Ray Stanford indican que militares amigos de él intervinieron en el suceso y lo dan como real y auténtico, como lo afirmaron los científicos concurrentes en la investigación que realizó la USAF, la Fuerza Aérea Norteamericana. Los seres caídos en los 2 ovnis de Venezuela y de Estados Unidos pertenecen a la tipología número 4 que acabamos de detallar. Tipología número 5. Seres bajos de cabeza grande y robustos, los llamados cabezones. Como ya se ha dicho, es similar al anterior, pero cambia en algunos aspectos. Es decir, son grandes y cabezones, boca en forma de V invertida, piel blanca, actitud agresiva, un foco luminoso que sale del cinturón paraliza a los testigos, ojos oblicuos, cabeza calva, a veces llevan casco. Un caso muy conocido es el caso Johannis, sucedido en 1947 en Villa Santina, Friuli, Italia, que figura en muchos libros de la ovnilogía. El caso típico, mucho menos conocido y totalmente exclusivo para nuestra organización, ONIFE, Organización Investigadora de Fenómenos Espaciales, y el CEP, Centro de Estudios Psicoespaciales, es el caso sucedido en Rancagua, el 27 de octubre de 1966, con 5 excelentes testigos y varios observadores en la ciudad de Pergamino. Caso Rancagua. Sucede el 27 de octubre de 1966 en Rancagua, población entre Pergamino y Salta, en la ruta 32 de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. El doctor Raúl Santoro sale a las 3 de la madrugada de Pergamino, ciudad situada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, porque lo llaman de la clínica donde estaba trabajando, pues tenía que atender a un paciente suyo que estaba prácticamente grave. Toma por la ruta 32 con destino a Salto y va a pasar primero por Rancagua para alzar a un pariente del paciente, el contratista rural Santos Brunori. Llegan a unos 7 kilómetros de Arroyo Dulce y a 23 para ir hacia Salto, siempre por esa ruta 32. Vienen por una curva y van a encontrarse con 2 seres de la tipología número 5, una especie de bastón o linterna alargada en la mano. Paran, detienen el auto en el bosque de Trepar, muy impactados. Son las 3:30 horas, una noche muy oscura. Ven a 2 de estos humanoides muy extraños parados ahí a la vera del camino. Detienen el coche y cuando en determinado momento uno de los seres levanta la linterna, el doctor Santoro aprieta el acelerador y sale corriendo, pues se halla totalmente desesperado. Lo mismo que su compañero, y así se dirigen a Arroyo Dulce a ver al enfermo
del doctor Santoro. A las 4:30, por el camino que viene de Villa de Afonte, perpendicular a la ruta 32 y en sentido contrario hacia Pergamino, se acerca un Renault que trae a 3 personas, una de ellas es Omar Pagani, quien va conduciendo el automóvil. De repente, miran los testigos hacia el bosque de Trepar, ahí donde estaban los 2 seres que habían visto el doctor Santoro y Sante Brunori, y ven que desde atrás sale una luminosidad que se mueve hacia un lado y hacia el otro, moviéndose como hoja al viento. Los testigos siguen por el camino de Villa de Afonte para ir llegando a la ruta 32, la toman luego hacia Pergamino, la luz se vuelve a ubicar detrás de los árboles, siempre iluminando como si fuera luz de día. Se van acercando en el automóvil y ya en la ruta 32, enfrente al bosque de Trepar, cuando encuentran el bosque, la luz sale y se coloca justo frente al automóvil, que continúa avanzando. Luego se eleva y ya en esa posición quedan paralizados a una distancia de 50 metros del aparato, que ha descendido en medio de la ruta. Comienzan a hacer señales con las luces largas del auto. Las mismas no son contestadas. La luz entonces se eleva y se pierde rumbo a Pergamino. Ahí, en la ciudad de Pergamino, hay cerca de 20 personas que ven pasar por unos momentos a esa luz. El bosque que mencionamos pertenece a una familia. No se enteraron absolutamente de nada de lo que acabamos de narrar. Pero atención, 2 perros mueren de radiactividad, uno a los 8 días y el otro 7 días más tarde. Pautas de comportamiento en este caso: vías férreas, detrás del bosque de Trepar, agua, un pequeño arroyuelo que corre por debajo de las vías férreas y adentro del bosque, pastos quemados en círculo en el bosque de Álamos al lado del bosque de Trepar, y muerte de animales para dar realidad a este caso Rancagua exclusivo de ONIFE CEP. Cuestionario de la lección número 8. Pregunta número 1. ¿Son posibles los contactos del tercer tipo? Pregunta número 2. ¿Qué fin persigue el estudio de los extraterrestres? Pregunta número 3. ¿Por qué existen los humanoides? Pregunta número 4. ¿Podemos estudiar a los extraterrestres? Pregunta número 5. ¿Qué características tiene el tipo 2 de humanoides? Pregunta número 6. ¿Qué vio Pereira? Pregunta número 7. ¿Cuántos seres vieron Peccinetti y Fernando José Villegas? Pregunta número 8. ¿Son posibles los contactos telepáticos? Pregunta número 9. ¿Qué opina usted del caso Cigarrales? Pregunta número 10. ¿Cómo eran los seres del caso Rancagua? Conteste estas 10 preguntas de la lección número 8 y envíelas para obtener su diploma al CEP, Centro de Estudios Psicoespaciales, cursos por correspondencia, casilla de correo 35, sucursal 29B, 1429, Buenos Aires, Argentina.